¿Y si el miedo ya no tuviera voz? No después de mañana, no después de años de lucha. Pero para cuando este mismo discurso termine. Y si cada susurro de duda, cada vacilación silenciosa, cada cadena invisible que alguna vez se rompió no se manejó. No se negoció con, sino que se eliminó. No naciste con miedo, te enseñaron entrenado en ti. Instalado por hombres que hacía tiempo que habían renunciado a su propio que se puede instalar. Se puede desinstalar antes que nada. Sé que este miedo no es una fuerza de la naturaleza, es una creación de la propia mente del hombre. Y lo que la mente crea, también puede destruir. Estoy ante ti no con palabras agradables, ni filosofía ociosa, sino con un desafío espiritual si se acepta, cambiará el curso de toda tu existencia. Hay un asesino silencioso entre los hombres, uno tan astuto, tan sutil, que arruina vidas. Mucho antes de que un hombre se dé cuenta de que ha echado raíces, no es fracaso, es miedo. El miedo ha mantenido a más hombres en quiebra que la mala suerte. El miedo ha sofocado más potencial que las cadenas o jaulas. El miedo no es fuerte, susurra. Y lo peor de todo, se disfraza de razón. Como lógica, como precaución. Pero no te equivoques, es el carcelero de la grandeza. El asesino de los sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no hablaré para entretener. No te calmaré con consejo reconfortante. Hablaré con el propósito de un hombre que ha caminado con titanes. Hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller, visto de primera mano que la única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el hombre que muere con arrepentimiento es el que se negó a dejar que el miedo guiara sus pasos. Esta es tu declaración espiritual hoy. No coqueteas con coraje, te casas con él, no domesticas el miedo. Lo terminas, no esperas a sentirte listo. Te mueves como si ya estuvieras. Esto no es una lección, este es tu renacimiento. Y cuando termine esta hora, el hombre que se sentó a escuchar no será el hombre que se levante. ¿Por qué hoy hacemos temer al sirviente? No al amo, comencemos. El miedo no anuncia su presencia con un rugido. Se pone de puntillas a través del hábito. Entra a través del silencio y ata a un hombre, haciéndole creer que la cuerda es parte de su propia piel. Miedo, mi amigo, es un adversario astuto. No te golpea como un rayo. Se filtra en tu ser como una niebla, hasta que olvidas cómo se siente el sol. Rara vez se nombra, se esconde detrás de frases como: estoy teniendo cuidado ahora, no es el momento. Necesito más claridad, o qué pasa si sale mal. Pero déjame decirte claramente, esos no son pensamientos sabios. Son pensamientos esclavizados. Son los sonidos de un hombre que ha olvidado que ordena su mente. Y ahora se inclina ante ella. He estudiado a los hombres más poderosos que el mundo ha conocido. Y te aseguro que ninguno de ellos estaba libre de miedo. Lo que los hizo poderosos no fue su ausencia, sino su dominio. Déjame llevarte de vuelta. Cuando me senté por primera vez a las rodillas de Andrew, no me habló de industria o acero. Habló de pensamiento, me dijo. El hombre que no domina su propia mente no es mejor que un caballo salvaje esperando ser roto. Y vi en él algo que el miedo no podía tocar. Definición de propósito: ¿ves? El miedo tiene un objetivo: dispersar tu energía. Para hacerte pausar cuando debes actuar. Para hacerte dudar cuando debes moverte. Para hacerte pensar en círculos hasta que se acabe la oportunidad. Es un ladrón silencioso y roba más que la acción. Roba la identidad del hombre para el que naciste. Conviértete. Considera, este miedo comienza como un pensamiento. Un pequeño pensamiento susurrante. Una duda, una vacilación. Pero si ese pensamiento no se apodera y se repite, y lo que se repite se convierte en ritmo. Y lo que se convierte en ritmo se convierte en identidad. Así es como el miedo conquista naciones. No a través de armas, no a través de sangre, sino a través de mentes que entregan su poder sin luchar. Y así debo preguntarte ¿qué miedos has permitido que se conviertan en hábitos? El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la pérdida, el miedo a la mala salud, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Nombre estos 6 fantasmas en pensar y hacerse rico. Porque persiguen a más hombres de los que el fracaso podría. Pero lo más peligroso de ellos
es que a menudo vienen disfrazados de inteligencia, como precaución, incluso como humildad. Déjame darte un ejemplo. Henry Ford no era el hombre más educado de su tiempo, pero poseía un rasgo que lo hacía rey sobre hombres de letras y eruditos por igual. No dejó que el miedo tomara decisiones por él. Cuando dijo que construiría un automóvil para el hombre común, no se alegró, se burlaron. Dijeron que era imposible, que le faltara el conocimiento, que nunca se había hecho. Y sin embargo lo construyó. ¿Por qué? Porque se negó a entretener el miedo en absoluto. Ford entendió una ley que la mayoría de los hombres ese miedo se multiplica en silencio, pero el coraje se multiplica en movimiento. Incluso Edison, cuando se enfrentó a con 10.000 fallos, ni una sola vez le dio al miedo la última palabra. ¿Por qué? Porque ya había decidido el final en su mente, y confió en la ley de la repetición para llevarlo allí. Entendió que la mente debe ser entrenada como una máquina. Ese miedo es simplemente imaginación no entrenada, corriendo salvajemente en ausencia de propósito. Y entonces te pregunto ahora, ¿en qué parte de tu vida ha echado raíces el miedo? Mira de cerca. ¿Se esconde en tu vacilación para hablar con audacia? ¿Susurra? Cuando retrasas el sueño dices que quieres. ¿Guía tu mano? Cuando te conformas con una vida muy por debajo de tu diseño. No lo disculpes, no lo expliques. Nómbralo, enfréntalo, y luego reemplazarlo. Porque aquí está la verdad que nadie te dirá. El miedo no abandona al hombre que lo tolera. Deja al hombre que lo rechaza como veneno. No derrotas el miedo esperando que desaparezca. Lo derrotas parándote más alto que él. No escapas del miedo pensando a tu manera. Caminas directamente a través de él y descubrir que fue un fantasma todo el tiempo. Charles M. Schwab entendió esto. Una vez me dijo Mr. Hill, el mundo no pertenece al hombre que evita errores, pertenece al que avanza. Independientemente de ellos, esa es la verdad del poder. Ese miedo siempre gritará, pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración, nace de la repetición. Si repites el miedo, vives con miedo. Si repites el poder, empiezas a irradiar hasta que el miedo ya no te reconozca. Así que déjame dejarte con un desafío. A partir de este día, escribirás cada miedo que te haya paralizado. Ya no dejarás que se esconda detrás de excusas. Lo llamarás lo que es una mentira. Y luego cada mañana, hablarás de su convicción opuesta con: no tengo miedo al fracaso, porque soy un hombre de ejecución. No temo a las críticas porque soy leal a mi visión. Para no aplaudir. No le temo a la pobreza, porque sé que las riquezas comienzan en el pensamiento. En acción. No me estremezco ante la incertidumbre, porque soy el autor de la certeza. Lo dices hasta que tu alma lo cree. Tú lo dices hasta que el miedo ya no tenga asiento en tus pensamientos. Que elimina el miedo no es el hombre que nunca tuvo miedo. Él es el hombre que estaba más alto que su propia mente. Y que mi amigo. Es donde comienza la maestría. La mente subconsciente no razona, no juzga, no discute. Acepta y actúa sobre lo que se repite. Con creencia. Y ahí radica tanto tu prisión como tu liberación. Movámonos ahora del campo de batalla del miedo al centro de mando de la mente. Porque si el miedo es el enemigo, entonces la mente subconsciente es el campo de batalla. Y la autosugestión es tu arma más poderosa. Puede que no lo veas con tus ojos, pero gobierna cada paso que das, cada palabra que dices, cada resultado que atraes. El subconsciente no duerme, no cuestiona. Simplemente recibe y refleja lo que se le da. A través de la repetición, a través de la emoción y a través de la creencia. Esto no es una afirmación mística, es una ley, un principio universal, tan real y rígida como la gravedad misma. Permíteme ser directo. Si has vivido con miedo, en falta de vacilación, no es tu culpa, es tu programación. Y si esa programación ha sido escrita por otros, por tu entorno, tu pasado, tu dolor o las voces asustadas de las mentes pequeñas, entonces por supuesto que has dudado. Por supuesto que has dudado. Por supuesto que el miedo ha tomado las riendas. Pero aquí está la verdad revolucionaria. Puedes reprogramar todo el sistema. Déjame decirte, tomemos una lección de Henry Ford.
Este hombre se repitió a sí mismo y a los demás, sin disculpas. Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Ahora, ¿qué es eso? Pero autosugestión, y no lo dijo ni una sola vez. Construyó imperios a partir de él. Se enfrentó al ridículo en su mente. Y finalmente el mundo no se inclinó ante su fuerza. Pero según su creencia, ¿por qué? Porque la creencia es contagiosa, pero primero debe instalarse. Ahora entiendo esta autosugestión. Es el acto de deliberadamente, alimentando la mente subconsciente, las creencias desde las que quieres que opere. Haces esto a través de la repetición, a través de declaraciones emocionales de identidad, propósito y fe. Y lo haces hasta que a las viejas creencias no les quede oxígeno para sobrevivir. No le ruegas al subconsciente que cambie. Lo ordenas, no deseas mejores pensamientos. Los instalas con precisión rítmica Déjame preguntarte qué palabras te dices a ti mismo cuando nadie lo está viendo. ¿Esa es tu realidad, dices? No estoy listo, entonces tu subconsciente responde. Entendí que no estás listo. ¿Dices que tengo miedo de fallar? Entonces tu subconsciente dice entendido. Evitemos el riesgo, dices. ¿Y si esto sale mal? Entonces tu subconsciente te prepara para fallar y asegura que te perderás lo que podría salir bien. Debes hablar con un nuevo idioma, debes decir que no tengo miedo. Ejecuto con valentía, dirijo mis pensamientos. No me guían, soy el artífice de mi creencia. Hablas estas verdades a diario, los escribes con tinta, los declaras en voz alta. Ni una ni dos veces, pero hasta que forman un ritmo tan profundo en tu subconsciente. Ya no hay lugar para que el miedo se instale. Así es como remodelé mi vida. Así es como cada hombre que estudié, Edison, Carnegie, Lincoln, Schwabford, remodelado el suyo. ¿Crees que Edison creó la bombilla? Con pensamiento positivo. Número. Lo creó programando su creencia tan profundamente que 10.000 fallos no pudieron tocarlo. Cada experimento fallido no era una señal para Fue una señal para continuar. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante en su mente era: el resultado es inevitable, solo necesito persistir. ¿Y cómo mantuvo ese pensamiento? Repitiéndolo, visualizándolo. Entrenando a su subconsciente para que lo vea como ya hecho. Debes hacer lo mismo, y déjame enseñarte el método. Simple pero rara vez, siguió con la disciplina requerida. Cada mañana al despertar. Antes de que el mundo reclame tu enfoque, debes hablar en voz alta tu objetivo principal, tu identidad de creencia, y tu orden intrépida. Debes repetir con la convicción: estoy concentrado, soy poderoso, actúo sin dudarlo. Mis decisiones son definitivas, mi misión es clara, mi identidad es segura. No espero a que el mundo me confirme, me confirmo. Luego por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se ablanda y el subconsciente es más vulnerable, los hablas una y otra vez. No hasta que estés cansado, sino hasta que hayas cambiado. Esta práctica no es opcional, no es para los débiles. Es para el hombre que desea volverse irreconocible. Para levantarse de las cenizas del miedo y dar forma a su vida como arcilla en sus propias manos. El hombre que domina la autosugestión puede eliminar el miedo por completo de su sistema. Esa vacilación se vuelve antinatural. Su mente ya no busca escapar. Busca la ejecución, su cuerpo ya no responde a la duda. Responde al comando. Sus palabras ya no reflejan confusión, reflejan certeza. Esta es la llave, amigo mío. Si quieres ser valiente, primero debes entrenar tu voz interna, hablar como si ya lo estuvieras. Y el sirviente fiel subconsciente, que es, obedecerá, siempre lo hace. Siempre tiene lo que le estás alimentando. La fe es la base de todo poder. Y no me refiero a la fe en la religión o el destino, aunque esos pueden consolar a un hombre. Hablo de fe práctica. Del tipo que se construye como un puente entre tu pensamiento y tu resultado. La fe en este sentido no es mística, es estructural, es la creencia en fuerzas invisibles. No porque seas ingenuo, sino porque entiendes cómo funciona la mente.
Cuando un hombre cree en su misión con tal intensidad que ningún contratiempo puede convertirlo, ese hombre se vuelve peligroso para temerse a sí mismo. Ahora entiende esto. La fe no es un regalo, no se le da a un hombre al nacer. No está reservado para los afortunados, el fuerte o el privilegiado. Ninguna fe es una disciplina. Está construido ladrillo por ladrillo. Pones su base decidiendo quién eres. ¿Por qué estás aquí? Y lo que construirás antes de que se acabe tu tiempo. Y luego refuerza esa base con acción. Y con propósito que no se inmuta bajo presión. Déjame mostrarte lo que quiero de la vida de Andrew Carnegie, el hombre que se convirtió en el industrial más rico de la americana. Él no empezó con dinero. Él no heredó un imperio. Empezó en una oficina de apenas más que un niño, pero lo que poseía incluso entonces fue un sentido inquebrantable de propósito. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato, pero él creía más allá de la lógica que cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo estaba preparando para el momento cuando su propósito definitivo se encontraría masiva, y cuando llegó esa oportunidad, no dudó en que estaba listo. Su fe ya había construido los caminos. Este es el poder de la definición del propósito. Cuando eliges un objetivo y quemas cualquier otro puente, el universo mismo comienza a organizarse a tu alrededor. La duda muere en presencia del enfoque, y el miedo no puede vivir dentro de un hombre. ¿Quién sabe por qué está vivo? La mayoría de los hombres a la deriva cambian su objetivo con las estaciones. Una semana desean libertad, el próximo consuelo, el próximo aplauso. Pero el hombre de propósito no se desvía. Él está fijo como una brújula, inmóvil por los vientos. Se despierta todos los días para no reaccionar, pero para ejecutar. Ahora mira a Abraham Lincoln. Su presidencia se forjó en los fuegos de la división, el país desgarrado en dos aliados. Enemigos vacilantes levantándose, y sin embargo Lincoln se aferró a su misión. Su propósito era la unión, su fe estaba en la libertad. No sabía cuánto duraría la guerra. No sabía qué tan profundo sería el costo, pero decidió temprano que el resultado final no era negociable. Estados Unidos no caería. La esclavitud no sobreviviría. Y caminaba en esa creencia a diario, incluso cuando las probabilidades susurraban lo contrario. Ese es el propósito. Fortalece la espalda de un hombre en la tormenta. Le presta la capacidad de pararse cuando otros se arrodillan, cuando otros se callan. Para actuar cuando otros esperan el permiso. Y no te equivoques ahora, debes decidir tu propósito. No una lista de metas, no un sueño. No una fantasía garabateada en emoción, sino una sola frase escrita en fuego, que se convierte en el eje de tu existencia. ¿Qué construirás? ¿En quién te convertirás? ¿Qué resultado te negarás a dejar sin hacer? Escríbelo, habla. Memorízalo lo último que digas antes de dormir. Y lo primero que hables en el silencio del amanecer. Así es como Charles M. Schwab ascendió en las filas del imperio de Carnegie. No era el técnico más brillante, pero fue el más decisivo, el más motivado. Mientras otros se estremecieron y esperaron, Schwab actuó, no incursionó. No se encogió, dio más de lo que se le pidió. Los equipos LED no a través del mando, a través de la certeza. Y esa certeza vino de la fe en la misión. Una fe que infectó a todos los hombres que trabajaron bajo él. Debes construir esa misma energía. Debes llevar tu creencia no en susurros, sino en movimiento. Debes presentarte cuando nadie aplaude. Persistir cuando nadie ve. Construir cuando el marcador dice que estás perdiendo. Porque la fe no se construye con facilidad. Se forja en resistencia. Se hace realidad no por comodidad, sino por ejecución continuada cuando el miedo sisea en tu oído. Y aquí está la verdad final. De esta sección no puedes fingir fe. No puedes realizar tu camino a la creencia. Debes ganarlo a través de decisiones tomadas en silencio. A través de rituales que exigen excelencia. A través del discurso que refleja claridad. Incluso cuando el camino está nublado. Haz esto y el miedo se vuelve irrelevante. Puede llamar pero no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Entiende esta. Indecisión es el suelo fértil en el que crece el miedo. Cada vacilación permites. Cada pregunta que dejas sin respuesta. Cada silencio tal vez te susurras.
Es una grieta por la que la duda se arrastra en. El miedo no comienza con el fracaso, comienza con la negativa a elegir. Un hombre que no puede decidir es un hombre que no puede levantarse. Es un barco sin timón, a merced de cada corriente, cada opinión, cada cambio en el viento. Su energía se dispersa, su voluntad se diluye. Espera y mientras espera, su futuro le es robado. Un día a la vez, pero el hombre que decide firmemente, finalmente se convierte en algo completamente diferente. Déjame contarte sobre Henry Ford. Cuando se propuso construir un automóvil para el hombre común, se encontró con risas. Sus propios ingenieros llamaron su visión imposible. La idea de un motor de 8 cilindros en un solo bloque no se puede hacer, dijeron. ¿Y qué dijo Ford? Producirlo de todos modos. No una vez, no 2 veces. Pero cada vez que regresaron con fracaso, los envió de vuelta con el mismo comando. Producirlo de todos modos. Eso no es optimismo, eso no es creencia ciega. Eso es el poder de decisión. Una decisión tan firme que dobla la realidad para que coincida. Y ese motor se construyó no por casualidad, sino por orden. Ahora pregúntate cuándo fue la última vez que decidiste ese tipo de finalidad. La mayoría de los hombres no bailan alrededor del compromiso. Lo intentan pero no queman el puente. Entretienen su gol, mientras secretamente mantienen una puerta abierta y para mientras escapar. Exista esa puerta, el miedo tiene un lugar para vivir. Debes entender esto. La decisión no se trata de ser correcto todo el tiempo. Se trata de estar comprometido. Una decisión tomada con la plena creencia te llevará más allá de 1000 dudas inteligentes. ¿Por qué? Porque el universo favorece el movimiento. Y la indecisión retrasa ese movimiento. Déjame hablar claramente. Los hombres más exitosos que estudié, Ford Edison, Carnegie Schwab, todos compartían esto en común. Cuando tomaron una decisión, se movieron, y cuando se movieron, no miraron hacia atrás. Thomas Edison intentó más de 10.000 veces inventar la luz eléctrica. 10.000 decisiones para intentarlo de nuevo. 10.000 actos deliberados de movimiento ante la incertidumbre. Cada decisión no era pequeña. Cada una era una herida infligida a la duda. Edison no preguntó al público si se podía hacer. Decidió y luego actuó. Hasta que el mundo no tuvo más remedio. Ya había aceptado. La decisión es un acto de creación. Crea impulso, crea claridad, crea identidad. Y aquí está la ley espiritual detrás. Un hombre que decide quién es y vive según esa decisión se vuelve inmune al miedo. Todavía puede sentir miedo, pero no puede guiarlo porque ya ha elegido. Y esa elección se convierte en una fortaleza. Charles M. Schwab una vez más se levantó, no debatiendo sin cesar, sino tomando decisiones rápidamente. Y apoyando los Carnegie confiaba en Schwab, no porque fuera el más técnico, sino porque se movía mientras otros hablaban. Schwab actuaba mientras otros planeaban. Schwab producía, así que te pregunto, ¿qué decisión has dejado indecisa? ¿Qué verdad has pospuesto? ¿Qué versión de ti mismo te has negado a reclamar completamente? Porque la indecisión no es inofensiva. Es la muerte lenta del destino. Y el miedo lo usa como un bisturí, cortando tu potencial una vacilación a la vez. Di esto con yo ahora en voz alta. Donde quiera que estés, decido rápido. Me muevo sin disculpas, no retrocedo. Mi palabra es definitiva porque confío en el hombre que la habla. Deja que estas palabras se graben en tu mente. Dilas a menudo. Porque cada vez que repites esa identidad, reemplazas la versión de ti mismo que esperó con el que lidera. Déjame ser aún más directo. Cada vez que dudas, enseñas a tu subconsciente a cuestionarte. Cada vez que te demoras, susurras a tu mente: mi voluntad no es confiable. Pero cada vez que decides y actúas, entrenas a tu subconsciente para decir: este hombre significa lo que dice. Y ese entrenamiento es cómo se construye el autodominio. Así que, a partir de este momento, ya no eres un hombre que espera, eres un hombre que elige. Incluso cuando no está claro, incluso cuando es incierto, incluso cuando la multitud vacila. Eliges porque eres el arquitecto de tu vida.
Y el Constructor no pide permiso a los ladrillos. Los pone de todos modos el hombre que se volvería valiente. Primero debe entender esto. El miedo no es un evento, es un hábito. No es algo que simplemente aparece cuando las condiciones son incorrectas. Es un patrón nacido de la repetición, instalado a través de años de pensamiento indiscutible. Y como con cualquier hábito, se puede cablear si está dispuesto a aplicar una mayor repetición en la dirección de la fuerza. Examinemos lo que realmente significa la repetición. No la repetición sin sentido de las tareas, pero la impresión deliberada de una nueva identidad, a través del uso disciplinado diario del pensamiento. Esta fue la piedra angular de mi enseñanza. Y lo llamé por muchos nombres autosugestión. Definición de propósito y lo más importante, control del pensamiento. Pero no hablemos en abstracciones. Déjame mostrarte cómo funcionó esto en las mentes de los hombres más grandes que he estudiado. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría sentó las bases para todo el trabajo de mi vida. No surgió de una familia de riqueza. Nació en la lucha, en el silencio, en lo que el mundo llamaría desventaja. Pero Carnegie entendió algo que muy pocos captan. La mente, una vez fijada en un objetivo definido, comenzará a atraer a sí misma todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Y así todas las mañanas decía su objetivo en voz alta. Repitió el hombre en el que había decidido convertirse, hasta que las mismas paredes de su mente ya no permitieron que entrara la duda. Carnegie diría que no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre que es digno de uno. ¿Entiendes esa distinción? No hablas afirmaciones para sentirte mejor. No las hablas para impresionar a los demás. Las hablas porque tu subconsciente cree lo que más escucha. Y por lo tanto, debes alimentarlo con poder, hasta que ya no reconozca el miedo como una opción. Ahora considera Thomas Edison. Una vez dijo que nunca fallé una vez. Simplemente encontré 10.000 formas que no funcionaran. Que no fue simplemente una declaración inteligente. Que fue un ritual de pensamiento. Edison no entretuvo el fracaso, porque había ensayado el éxito con tanta frecuencia. En su mente ese fracaso no pudo encontrar un punto de apoyo. Se despertaba todos los días, independientemente de los resultados. Y entró en su laboratorio, con la certeza de que algo se estaba formando, aunque el resto del mundo aún no pudiera verlo. Ese es el hábito del pensamiento. Te pido que instales una creencia tan profundamente grabada en tu identidad que el miedo no puede vivir en tu sistema. No porque no lo sientas, sino porque tus pensamientos dominantes no dejan espacio para que crezca. Déjame ofrecerte la herramienta repetición. Es la mano que cincela la mente. Y no solo repetición de palabras, sino repetición de comportamiento, repetición de postura, repetición de disciplina. Hasta que los viejos patrones bajo el peso de los nuevos. Aconsejo a mis lectores y os aconsejo ahora, para comenzar cada mañana con lo siguiente. Una declaración escrita clara de tu objetivo definido. Una declaración vocal de ese objetivo con emoción. Un momento de visualización, viéndote a ti mismo que como he logrado ese propósito. Y finalmente un voto silencioso. No me inmuto, no me doblo. No entretengo miedo. Estos 4 actos, hechos consistentemente con fe y emoción, comenzarán a reestructurar tu mente subconsciente, formarán nuevos surcos en tu pensamiento. Y esos surcos se convertirán en tus caminos mentales. Y una vez pavimentados los caminos, pensamientos comienzan a recorrerlos por defecto. Esto es lo que le pasó a Henry Ford. No era el hombre más educado. No era el más elocuente, pero tenía un sistema, una fábrica mental, si se quiere, que producía certeza. Cuando se le preguntó cómo resolvería un problema complejo para él, dijo: no necesito saber la respuesta. Puedo invocar a mi mente o a mi equipo, a cualquier experto que requiera. La creencia de que la solución existe ya es suficiente. ¿Ves lo que eso significa? Ya había quitado el miedo de la ecuación, porque en su mente el fracaso no tenía cabida. No temía lo desconocido. Simplemente suponía que llegaría la claridad, y lo hacía una y otra vez. Y así te pregunto ahora, ¿qué ensayas cada día cuando nadie está mirando? Cuando el mundo está en silencio, ¿qué palabras te susurras?
Si esas palabras están llenas con duda, te estás programando para fallar. Si esas palabras están empapadas de miedo, estás construyendo una identidad de vacilación. Y si esas palabras son descuidadas, dispersas o reactivas, entonces tu vida será la misma. Así que te instruyo ahora, toma el mando de las palabras. Cree un guión que sea digno del hombre en el que vestirse y háblelo en voz alta a diario. Repetidamente y diga: estoy tranquilo en la incertidumbre, estoy firme en la presión, soy decisivo en la duda, no temo el resultado. Le doy forma. Deja que esas líneas se conviertan en tu armadura. Y si se sienten extrañas al principio, bueno, esa es la señal de que estás instalando una nueva identidad. Vuelve a hablarlas, habla hasta que se conviertan en naturales. Habla hasta que se conviertan en ti. Recuerda, tu miedo actual no es el resultado de este momento. Es el resultado de cada momento que vino antes. De cada pensamiento no desafiaste. Cada creencia que aceptaste sin probarla. Pero hoy que cambia de este día en adelante, hablarás como un hombre que no negocia con miedo. Caminarás como un hombre que domina su propia mente. Repetirás el poder hasta que el poder se convierta en tu ritmo. Y el viejo miedo no tendrá más remedio que morir de hambre. Continuemos ahora con la siguiente parte y exploremos lo que sucede cuando toda tu vida se basa en este nuevo sistema interno. Una vez que un hombre ha comenzado el proceso de reprogramación, su mente a través de la repetición debe dar el siguiente paso, tal vez aún más crítico. Y eso es proteger el entorno de sus pensamientos. Déjame decir esto claramente. Ningún pensamiento es seguro si tu entorno está desprotegido. El miedo, como un ladrón en la noche, entra en silencio y más a menudo que no entra por tu propia mente. Entra a través de las palabras, dudas y energías de otros. Descubrí esta verdad en mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie y me dijo: si pones una mente débil en compañía de los más fuertes, se levantará o se retirará y se pudrirá. Pero si las mentes más fuertes no están alineadas, el resultado es confusión, no elevación. De esa declaración, empecé a estudiar no solo los hábitos de los grandes sino hombres, los entornos que construyeron a su alrededor. Déjame darte ejemplos para que entiendas con claridad. Henry Ford, una vez ridículo y burlado por su creencia en el automóvil, a menudo se cuestionaba: ¿cómo continuaste cuando los periódicos, los financieros, incluso tus propios hombres comenzaron a dudar de ti? Su respuesta fue profunda: porque no los invité a mi mente. Ford entendió un principio, ahora debes aceptar como ley. La mente es terreno sagrado. Y no todas las voces merecen entrada. Se rodeó solo a los que podían agregar valor a la visión. Y cuando surgió la duda, como siempre, regresó no a la conversación, sino a la introspección, a la soledad. No discutió, ejecutó del mismo modo. Thomas Edison, aunque un hombre de colaboración, fue despiadado en su selección de los que entraron en su círculo. No toleró burlas de sus experimentos. No permitió cinismo en los laboratorios donde nacían sus sueños. Porque sabía que un comentario sarcástico, una duda mal sincronizada, podría arruinar horas de esfuerzo enfocado. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, aunque poderosa, también es profundamente impresionable. Puedes alimentarlo con poder toda la mañana a través de la afirmación y la repetición. Pero si luego entras en una habitación de chismes, sarcasmo y baja ambición, contaminas la atmósfera de la mente. Volvamos a Charles M. Schwab, un hombre que construyó imperios de acero y comandó la lealtad de industrias enteras. Una vez me dijo que la decisión más importante que toma un hombre cada día no es lo que harás, sino a quién escuchará. Schwab se rodeó con claridad. No simplemente inteligencia, no solo habilidad, sino claridad. No quería participar en las quejas del mundo. No tenía interés en voces que predijeron el fracaso. Si un hombre no pudiera hablar con creencia, Schwab no escucharía. Ahora debes preguntarte: ¿a quién se le ha permitido demasiado acceso a tu subconsciente, cuya voz escuchas cuando el miedo habla? ¿Es la tuya o el fantasma de un padre que dudó de ti? Un amigo que falló y ahora se burla del éxito. Un maestro que susurró mediocridad en tu espíritu.
Debes volverte despiadado en esta evaluación. No cruel pero decisiva. Esta es la disciplina mental requerida para la grandeza. Para filtrar tus influencias, con tanto cuidado como protegerías tu riqueza, porque realmente tu atención es tu mayor moneda. ¿Dejarías monedas de oro esparcidas en una calle pública? Entonces, ¿dejarías tus pensamientos a cualquiera con una opinión? Hay hombres que drenan tu creencia con cada frase. Hay voces que suenan razonables pero esconden veneno. Se burlan de la ambición, adoran la comodidad, disfrazan el miedo como lógica y llaman a tu visión poco realista. Estos no son asesores, estos son saboteadores y deben ser eliminados de tu círculo mental. Déjame mostrarte cómo hacer esto. Audita tus conversaciones, quién te levanta, quién refuerza la nueva identidad que estás construyendo, quién hace que la duda se eleve incluso sutilmente. Protege tu silencio antes de comenzar tu día. Pasa tiempo en completo control del pensamiento. Habla tu guión, ensaya tus afirmaciones. Y no dejes que entre ninguna hasta voz que tu armadura mental esté sellada. Se niega a explicar tu misión. Cuanto más explicas, más debilitas tu certeza interna. Habla tus objetivos solo a aquellos que pueden ayudar a construirlos. Al resto ofrece silencio. Crea un ritual de alineación. Cada noche vuelve a la visión. Reconecta con tu propósito definido. Revisa tus acciones. Reconstruye la creencia de que el mundo trató de erosionar. Esto no es arrogancia, esto es dominio propio. Recuerda a Abraham Lincoln. Aunque conocido por su amabilidad, también fue un hombre de silencio. No desperdició palabras, no defendió cada decisión. Llevó una quietud que desconcertó a sus críticos. Porque no vino del ego, sino de la claridad de la mente, que la claridad es ahora tu objetivo. Y comienza con el reconocimiento, que tu mente debe ser tratada como una fortaleza, no como un pasillo. Que esta sea tu regla, si no agudizan mi creencia, no tienen acceso a ella. Ahora di esto en voz alta: no permito que entre miedo en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. Mi atmósfera mental es pura, poderosa y alineada. Habla estas verdades hasta que ya no se sientan defensas, sino estándares, y cuando vives según esos estándares, el miedo comienza a asfixiar. Pierde sus aliados, pierde sus puntos de entrada, pierde el coro de voces. Antes debilitaba tu espina dorsal, porque ahora tu mente está limpia. Ahora tu creencia está sellada, ahora tu enfoque está forjado, y tu fortaleza interior ya no puede ser violada. Procedamos a la siguiente parte, donde aprenderás a pasar a la acción. Sin dudarlo. Para el enemigo final del miedo es el movimiento. Si hay una verdad tan antigua como el tiempo, y sin embargo tan urgente como el aliento, el miedo mismo no puede existir en presencia de una acción decisiva. Mientras muchos hombres intentan pensar para salir del miedo, los constructores, los productores, los titanes de la industria conocen la ley más profunda. El miedo no puede ser razonado con, solo puede ser invadido. Déjame decirte lo que Andrew Carnegie una vez me reveló en un momento privado de sorprendente claridad. Dijo: la mejor manera de destruir el miedo es actuar que no tiene tiempo rápido para hablar. Esto que luego descubrí es el hilo tejido a través de cada historia de grandeza. He escrito sobre el movimiento decisivo frente a la incertidumbre. Tomemos a Henry Ford, por ejemplo. Cuando otros dudaron, construyó. Cuando otros debatieron la viabilidad, construyó cadenas de montaje. Cuando los expertos dijeron que no se podía hacer, como si ya se hubiera hecho. Ford no era inmune al miedo. Ningún hombre lo es. Pero había aprendido un secreto: la mayoría de los hombres no esperas la desaparición del miedo. Te mueves a pesar de ello, y por eso funciona. El miedo se alimenta de la inactividad, respira en quietud. Se multiplica en retraso cada vez que esperas, cada vez que dudas. Le das al miedo la oportunidad de susurrar su veneno. Pero cuando te mueves incluso torpemente, incluso imperfectamente, cortas su oxígeno, silencias su voz. Le enseñas a tu subconsciente esta lección innegable: yo dirijo y el miedo sigue. Pausemos aquí y reflexionemos sobre el caso de Thomas Edison. No era un hombre de contemplación sin fin. Era un hombre de interminable iteración. Cuando se le preguntó sobre sus miles de fallos en la creación de la bombilla, no lloró ni se arrepintió, respondió: no he fallado,
Simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionarán. Ahora, ¿por qué un hombre vería el fracaso como información? Porque nunca dejó de moverse. En el momento en que falló un enfoque, ese movimiento, ese empuje hacia adelante, evitó que el miedo anidara en su mente. Te preguntarás cómo aplico esto a mi propia vida. Déjame darte un patrón. No esperes a sentirte listo. Lee eso de nuevo. La preparación es un subproducto del movimiento. No es un requisito previo para ello. El hombre que espera el coraje nunca lo recibe. El coraje llega en movimiento, no en silencio. Acorta el espacio entre idea y acción. Cuando tu mente ofrece un pensamiento audaz, hablar, escribir, construir, para llegar debes actuar en instantes. Cuanto más esperes, más fuerte crece el miedo. Mide solo tu integridad a la acción. No el resultado. Te moviste, ejecutaste, entonces ganaste. Por cada acción tomada es un voto contra la vacilación y un paso hacia la identidad. Charles M. Schwab vivió por esta misma ley. Su ascenso en el imperio de Carnegie no se debió solo a la velocidad de ejecución. Mientras otros debatían, Schwab decidió. Mientras otros planeaban, Schwab actuó. Y debido a esa oportunidad lo buscó. Hay un ritmo para la grandeza. Y ese ritmo es movimiento. Déjame darte un contraste. El hombre promedio duda. Imagina el rechazo, visualiza la derrota. Busca la perfección antes de comenzar. Y al hacerlo, alimenta el mismo miedo que desea matar. Pero el constructor comienza. Él entiende que el movimiento crea claridad, que un paso adelante abre caminos, que estar quieto nunca revelará. Él sabe que el progreso no nace solo del pensamiento. Nace de la fusión de pensamiento y obra. Y esto, amigo mío, es por eso que tantos hombres permanecen en ciclos de mediocridad, porque se niegan a moverse mientras tienen miedo. Ahora debo decirte esto: no habrá transformación sin malestar. El miedo no se va cortésmente. No se retira al son de tus planes. Se retira al son de tus pasos. Cuando te mueves en la dirección de tu objetivo, sin importar la resistencia interna. Este es el camino forjado por Abraham Lincoln en las horas más oscuras de la guerra civil. Cuando la nación se dividió y la sangre se derramó, no permitió que el miedo lo congelara. Actuó, habló. Escribió la proclama. No porque tuviera confianza en el resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el estándar que ahora debes aceptar. Deja que tu misión se haga más fuerte que tu vacilación. Deja que tu propósito se eleve por encima de tu pausa. Tu identidad como que silencie cada susurro de duda. Porque la acción no es solo lo que haces. Es en quien te conviertes cada vez que te mueves. Enseñas a tu subconsciente: soy el tipo de hombre que actúa. Cada vez que das un paso adelante, incluso cuando no estás seguro, reconectas tu creencia. Cada vez que ejecutas, incluso sin evidencia, emites un voto por la identidad que buscas. Déjame dejarte con esta verdad. Puedes sentir miedo y seguir adelante, pero no puedes sentirte valiente hasta que lo hagas. Ahora digo: levántate, actúa. Muévete no porque sea fácil, sino porque tuyo futuro ya está esperando en el otro lado del movimiento. Y cuando te encuentres con él, te darás cuenta de que el miedo nunca fue el obstáculo, la inacción fue. Ahora procedamos al principio maestro que gobierna cada victoria y hace permanente lo que comienza la acción. Definición de propósito. Todo hombre que se ha elevado por encima del miedo, que ha conquistado la duda, que ha mirado lo desconocido a los ojos y se ha movido de todos modos, lo ha hecho por una cosa: que sabía exactamente lo que quería. Tenía lo que yo llamo definición de propósito. Ahora déjame hablarte claramente, como lo haría con mi propio hijo, el hombre que es incierto, que no tiene un objetivo principal, que flota entre opciones, que cambia de dirección con cada ráfaga de opinión. Ese hombre nunca se volverá valiente, porque el miedo ama la confusión. Prospera en la vida de un hombre sin dirección. Crece en las grietas de la ambigüedad. Pero el hombre que decide, el hombre que elige un solo objetivo y lo respalda con toda la energía de su ser, se vuelve peligroso temer. ¿Por qué? Porque el propósito da dolor significado, da reveses contexto, da miedo un rival más poderoso que él mismo.
Déjame ilustrar con uno de los ejemplos más claros. En la historia de Estados Unidos, Henry Ford no apuntó vagamente al éxito. Decidió poner a todos los hombres al volante de un automóvil y no dejó que ningún revés, ningún ridículo, ninguna barrera técnica, ninguna tormenta financiera lo balanceara. Cuando otros se rieron, construyó. Cuando otros dudaron, simplificó. Su definición de propósito quemó tan brillantemente que encendió una industria en llamas. Déjame decirte que este Ford no derrotó al miedo por la fuerza, reemplazándolo con enfoque. Andrew Carnegie, otro titán, cuya mente estudié más profundamente de lo que la mayoría de los hombres en el poder del propósito, que requería que cada hombre, bajo su liderazgo, lo declarara. Dijo: muéstrame un hombre con un propósito claro, y te mostraré un hombre al que el fracaso no puede derrotar. Carnegie creía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo venía de una raíz. Una mente dividida seleccionó a Charles M. Schwab como el presidente de ese acero, no solo por su energía, sino por su claridad. Schwab no era un genio de nacimiento, pero habló de su misión con tal confianza que otros hombres se alinearon. Su definición de propósito lo hizo magnético. ¿Y qué de Abraham Lincoln? Supones que el hombre se opuso a una nación fracturada, emitió la proclamación de emancipación y llevó a través de la guerra sin miedo. Él conocía el miedo, pero también conocía su propósito, y era más sagrado que su seguridad. No estaba tratando de resolverlo. No estaba buscando opciones. Había tomado una decisión final: que la unión perduraría y que la causa de la libertad no se silenciara. Esa decisión le dio espina dorsal, le dio resolución y le hizo inmune a la parálisis que trae el miedo. Ahora te pregunto, querido oyente, ¿has decidido? ¿Has elegido un propósito tan profundamente, tan completamente, que te ancla en cada tormenta? Porque hasta que no lo hagas, siempre serás presa del miedo. Siempre estarás tentado a dejarlo. Siempre necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides de verdad, finalmente ocurre algo milagroso. Dejas de preguntar ¿puedo hacer esto? Y empiezas diciendo esto se hará. Ya no debates tus opciones, y porque el camino está fijo, ya no te doblas ante la resistencia, porque la misión no está abierta a la negociación. Te daré una orden ahora, y te insto a tomarlo en serio. Escribe tu objetivo principal, no un deseo, no una esperanza vaga, un objetivo definido preciso. Declararlo claramente, con confianza y sin disculpas. Decirlo en voz alta todas las mañanas. Grabarlo en tu memoria, ensayarlo consintiendo. Porque la mente subconsciente no sigue medias decisiones. Obedeces solo a lo claro y lo repetido. Y no cometas el error de crear una lista de objetivos. Elige un objetivo. Una misión. Un deseo dominante al que se doblan todas las demás acciones. Eso es lo que hace que un hombre sea formidable. Eso es lo que hace que el miedo se retire. No puedes temer las opiniones de los demás. Cuando tu energía es consumida por la persecución, no puedes ser paralizado por lo que sí. Cuando has declarado esto es lo que será. Déjame dejarte con esta historia. Cuando Edison estaba trabajando en la bombilla, un reportero le preguntó, después de sus muchos fracasos: «Señor Edison, ¿alguna vez considera renunciar?» Edison respondió: «Joven, he decidido crear esta luz. Y ahora simplemente estoy eliminando los caminos que no conducen a ella». Eso es definición de propósito. Es la muerte de la duda, es la raíz de todo poder. Es la base sobre la que se para el intrépido, mientras el incierto se hunde. Así que te vuelvo a preguntar, ¿has decidido? Si no decides ahora, porque hasta que lo hagas, cada paso adelante irá acompañado de vacilación. Y la vacilación es el aliado del miedo. Pero una vez que decidas, comenzarás a moverte como un hombre con fuego en sus ojos. Y el miedo ya no reconocerá tu rostro. Vamos a ir aún más profundo ahora, en la fuerza que refuerza este propósito y le da vida duradera. Entremos ahora en el corazón de la mente subconsciente, a través del ritual sagrado de la autosugestión. Vamos a proceder. Ahora que has declarado tu propósito, debes reforzarlo hasta que se haga más fuerte que toda duda, cada distracción, cada susurro de miedo que una vez gobernó tu vida. Y ese refuerzo viene a través de la llave maestra de la mente: autosugestión. Puedes preguntarle al Señor qué es la autosugestión.
Déjame responder lo más claramente que pueda. Es el acto de alimentar a la mente subconsciente una nueva realidad a través de la repetición y la emoción, hasta que esa realidad se convierta en identidad. ¿Ves, mi amigo? Tu subconsciente no acepta la verdad, acepta la repetición, no sigue la lógica. Sigue el dominio. Las palabras que repites, y ya sea en voz alta, ya sea o en con creencia o sarcasmo, te están construyendo línea a línea, día a día, palabra a palabra. Por eso debo implorarte. Repites este discurso a diario, no una vez. No cuando es conveniente, no cuando te sientes inspirado. Todas las mañanas, todas las noches. Hasta que la voz que escuchas ya no es la voz del miedo, sino la voz de la convicción. Porque el enemigo del progreso no es el fracaso. El enemigo es el olvido, y lo que no repites. Olvidarás lo que no ensayes. No te convertirás, déjame recordarte. Henry Ford no repitió debilidad. Repitió creencia, dijo famosamente. Si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón, eso no fue un dicho inteligente. Eso fue programación mental. No dejó espacio para la duda. Habló solo de posibilidad. ¿Y por qué lo repitió? Su mente lo aceptó, y porque su mente lo aceptó. El mundo siguió su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que la multitud creyera. En su visión él creyó primero. Y lo habló en el silencio. En el vacío, en las habitaciones oscuras del fracaso. Y esa creencia, repetida 10.000 veces, finalmente le dio luz al mundo. Ahora déjame hablarte lo más claramente posible. Si no programas tu mente, el mundo lo hará, y el mundo no instalará fuerza. Instalará miedo, te alimentará duda. Te enseñará límites, y si lo dejas, si simplemente te desvías, te convertirás en una copia de tu entorno, no en un maestro de tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir en lo que pretendes convertirte. Debes hablarte a ti mismo. Como un comandante habla a su ejército. Con fuerza, con claridad. Con finalidad cada mañana. Levántate y declara: no tengo miedo. Actúo sin dudarlo. Todo funciona a mi favor y me muevo así. No digas estas palabras como un hombre esperando. Decirlas como un hombre decidiendo. No las susurres con disculpa. Habla ellos con presencia, porque la mente subconsciente escucha. No el volumen de tu voz, sino la convicción en tu tono. Por eso Andrew Carnegie exigió que sus hombres recitaran sus objetivos. Cada día sabía que la repetición no era un truco, era el método. No necesitas otro discurso. Necesitas este discurso una y otra vez hasta que se convierta en. Y no trates esto como un mensaje para hoy. Trátalo como un ritual para toda la vida. Quema estas palabras en tu espíritu. No ruego miedo a irme. Lo reemplazo con fe, no tardo acción. Hablo, me muevo. Me convierto si empiezas todas las mañanas con esto. Antes de que el mundo te ponga las manos encima. Si terminas todas las noches con esto. Antes de dormir, encierra tus pensamientos en su lugar. Entonces la identidad del poder se grabará en ti. El hombre que eras, el hombre que dudó. Que se encogió, que dudó. Desaparecerá ahí en su lugar. Un hombre que camina en silencio pero mueve el mundo. Eso no es teoría, eso no es fantasía. Y esa es la ley del control mental. No sobre los demás, sino sobre uno mismo. Así que no te desplaces a la siguiente idea. No persigas a otra voz. No diluyas esta instrucción. Repite este discurso hasta que cada hueso de tu cuerpo y hasta que tus acciones lo obedezcan. Hasta que tu postura comience a reflejar. Y sin esfuerzo, sin recordatorio. Esto no es sugerencia, esto es autosugestión. Y si lo honrarás y con disciplina y fuego, llegará un día y no mucho a partir de ahora, cuando el hombre que una vez temió todo, ya no sea reconocible. Seguiremos adelante. Ahora lidiemos con el próximo enemigo que hay que enfrentar. La opinión de los demás y sigamos. Llega un momento en la vida de cada hombre debe elegir. ¿Viviré por mi propia visión o por las opiniones de la multitud? Para la mayoría esa elección nunca se hace. Se desvían, difieren. Retrasan su destino en favor de la aprobación y al hacerlo, sentencian su grandeza al silencio. Déjame hablar contigo ahora con toda su fuerza. El miedo a las opiniones de los demás es un ladrón. Te roba no solo la paz, sino el poder. No es inofensivo. No es educado, es veneno.
vestido con las ropas de la aceptación social. Debes tomar una decisión firme. La opinión de la multitud nunca superará la voz de mi propio propósito. Demasiados hombres esperan el permiso. Retrasan su llamada hasta que su vecino está de acuerdo. Encogen su voz para encajar las pequeñas mentes que les rodean. Y al hacerlo, intercambian su derecho de nacimiento por pertenecer. Pero ningún hombre que haya dado forma al mundo fue aceptado por el primero. Abraham Lincoln esperó el aplauso antes de emitir su proclamación de emancipación. Números se burlaron, condenado odiado por muchos. Pero avanzó no porque fuera popular, sino porque era correcto. Thomas Edison hizo una encuesta antes de perseguir su número de inventos. Sus críticos lo llamaron loco, un fracaso, un soñador. Pero no le importó por qué. Porque no miró a las masas en busca de dirección. Miró hacia adentro y Henry Ford. Cuando el mundo dijo que el coche era un juguete, una novedad, una idea tonta, lo construyó de todos modos. Confiaba en su visión, más de lo que temía su risa. Ese es el tipo de hombre debes convertirte en. Un hombre que no consulte a la multitud antes de dar su siguiente paso. Un hombre que no explica cada uno de sus movimientos a los que no han construido nada. Un hombre que no tiembla ante la burla, pero se agudiza en ella. Entiende esto. La multitud nunca te entenderá. Ese no es su papel es observar. Tu papel es construir. Y en el momento en que confundes a los dos, el momento en que dejas que las opiniones de los hombres ociosos, pierdes tu ventaja. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes no están pensando en ti en absoluto. Están demasiado ocupados luchando contra sus propios envueltos en sus propias inseguridades. Demasiado dispersos para llevar incluso sus propias vidas. Estas son las voces que permites dirigir tu número, que termina ahora. A partir de este momento, debes crear distancia entre tu misión y su malentendido. No por odio, sino por claridad. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para volverte innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chisme no labra legado. Pero el hombre que se mueve en silencio, quien camina por convicción, quien construye sin pedir aplausos, se convierte en una fuerza. Repite esto hasta que se convierta en ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi plano. Su aprobación no es necesaria, solo mi compromiso. Esto no es arrogancia, es alineación. Y cuando estás alineado con las voces que una vez te aterrorizaron, empieza a sonar como ruido de fondo, pierden el control. Porque has encontrado algo más ruidoso. La verdad dentro de ti, te lo digo ahora. No hay forma más rápida de matar el miedo que dejar de vivir por las expectativas de los temerosos, así que cuando se burlan de ti, sigue construyendo cuando dudan de ti. Quédate en silencio cuando pregunten ¿quién te crees que eres? Responde con eres el hombre que se lidera a sí mismo. Eres el hombre que camina hacia adelante sin explicación. Eres el hombre que ha quemado el puente a la validación externa. Dilo en voz alta. No vivo por sus aplausos. Vivo para mi propósito, no espero la aprobación. Actúo por decisión, no le temo a la multitud. La multitud teme mi claridad. Deja que ese sea la próxima vez que sientas el aguijón del juicio. Deja que esa sea tu espada. La próxima vez que el miedo a las críticas suba en tu pecho. Porque el hombre que teme a la opinión pierde el destino. Pero el hombre que mata ese miedo camina con una presencia que silencia las habitaciones. Sin pronunciar una palabra, continuemos. Hablemos ahora de una fuerza mayor que la lógica, más grande que la fuerza, más grande que el talento. Una fuerza que construye imperios del polvo, levanta a los hombres de la oscuridad y estabiliza la mano del que extractor cuando los vientos del fracaso aúllan. Esa fuerza es fe, no fe, ya que el mundo la usa mal. No optimismo ciego o número de ilusiones. La fe de la que hablo se gana, forjado e instalado a través de la repetición, a través de la disciplina, a través del ensayo diario de la mucho creencia. Antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que mata el miedo, no con emoción sino con certeza. Entiendo esto. El miedo no puede sobrevivir en presencia de la verdadera fe. Y digo verdad, porque el tipo de fe que se dobla bajo presión no es fe en absoluto, es ilusión.
Debes forjar una fe tan fuerte, tan arraigado que ninguna cantidad de oscuridad puede derribarlo. ¿Y cómo forjas tal cosa? A través de la repetición alimentando la mente subconsciente a diario ordena afirmaciones hasta que comienza a obedecer. Cada mañana debes hablar tu identidad en voz alta. Cada noche debes ensayar al hombre en el que te estás convirtiendo. Que el miedo intenta hablar, debes interrumpirlo déjame contarte una historia. Cuando Edison estaba trabajando en la invención de la bombilla, se le preguntó después de cientos de fallos si sintió que había perdido el tiempo. Él respondió no con frustración, pero con fe: no he fallado. Acabo de encontrar 10.000 formas que no funcionarán. Él no los llamó fracasos. Él no cuestionó su camino, porque el invento ya existía en su mente. Y tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como debes vivir. No necesitas ver la prueba antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford dijo una vez: si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Esta no fue una frase inteligente, fue una declaración de ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta en lo más profundo de su mente se convierte en ley en el mundo material. Entonces, ¿qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás ensayando? Cuando nadie está mirando y el mundo está en silencio. Porque ahí es donde se forma la fe. No en público, no en aplausos, pero en privado y en soledad a primera hora, donde tus palabras resuenan contra las paredes y hundirte lentamente en tu ser. Esto no es misticismo, esto es psicología. Esta es la ciencia de la autosugestión, que puse en las páginas de Pensar y Hacerse Rico, y presencié en las vidas de todos los hombres que he estudiado. Andrew Carnegie no se convirtió en un titán de la riqueza. Por accidente ensayó su creencia en sí mismo. Habló sus objetivos en voz alta. Alimentó su propósito subconsciente hasta que cada célula de su cuerpo se movió al unísono. No esperó a que el mundo creyera en él. Creyó primero. Y el mundo no tuvo más remedio que seguir. Debes hacer lo mismo, decir esto en voz alta. Creo en mi propósito, incluso antes de que aparezcan los resultados. Alimento mi mente con poder hasta que olvida la debilidad. Me muevo en la fe, no porque me sienta listo, sino porque he decidido que es así. Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata el miedo. Porque la repetición con el sentimiento crea identidad. Una identidad domina la emoción. Debes instalar la creencia tan profundamente, tan a menudo que el miedo no tiene espacio para respirar. Y cuando la duda se arrastra, ¿cómo lo hará? No discutes no razonas. Simplemente vuelves al guión. Repites. Esa es la disciplina más poderosa que puede poseer un hombre. No solo para sentirse fuerte, sino para repetir la fuerza hasta que se convierta en su naturaleza. Así que cada mañana te despiertas y ensayas el futuro. No casualmente, no para entretenimiento. Con fuego, con convicción. Con repetición. ¿Qué hace que el suelo debajo de ti también lo crea? No tengo miedo. Estoy enfocado, me estoy convirtiendo en el hombre que no se puede romper. Y si lo repites con suficiente emoción, con suficiente frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepte, el mundo comenzará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe, así muere el miedo. Así se vuelve peligroso un hombre. En silencio. Avancemos ahora. Entremos en una de las verdades más vitales. Un hombre debe aprender alguna vez el vínculo entre el miedo, la deriva y la indecisión. Entiende esto con cada fibra de tu ser. El miedo se alimenta de la vacilación. Saca su poder no del mundo exterior, sino de la confusión interna de un hombre que no ha tomado una decisión. Cuanto más tardas, más espacio tiene que crecer el miedo. Pero cuando decides completamente, finalmente y sin disculpas, el miedo muere instantáneamente. La decisión es el gran eliminador. Despeja la niebla, silencia las voces. Desaloja el miedo de las cámaras de tu mente y el fracaso en decidir. Ese es el comienzo de la deriva. He dicho esto antes y lo vuelvo a decir ahora con más urgencia. La deriva es el silencioso destructor de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor, puede soportar el fracaso, pero será destruido por la deriva.
El tranquilo deslizamiento diario hacia la mediocridad. Que comienza el momento en que se niega a tomar una decisión firme. Déjame dártelo claramente. Si no estás decidiendo y estás a la deriva. Y si estás a la deriva, no eres libre. Eres una marioneta del miedo. Un prisionero de la influencia externa. Una hoja que sopla en el viento. Lanzada por la emoción, opinión y circunstancia. Ahora escuchen atentamente a todos los hombres que he estudiado. Cada titán de la industria, cada gigante de la historia. Todos compartían un rasgo en común: decisión. No imprudencia, no prisa. Pero clara calma. Decisiones finales tomadas rápidamente y rara vez invertidas. Déjenme recordarles a Henry Ford. Cuando puso su mira en crear un automóvil para el hombre común, no pidió permiso. No buscó la aprobación de los escépticos, ni debate interminable con sus compañeros. Tomó una decisión y el mundo ajustó. Sus propios ingenieros le dijeron: un motor de 8 cilindros en un solo bloque. Era imposible. Ford los miró a los ojos y dijo: construirlo de todos modos, y no lo hicieron, porque de repente se hizo posible, sino porque su decisión no dejó espacio para la retirada. Charles M. Schwab, confiado por Andrew Carnegie para liderar el imperio del acero, no se levantó por genio técnico, sino por decisión inquebrantable. En tiempos de presión, cuando otros dudaban o buscaban escapar de la responsabilidad, Schwab dio un paso adelante, actuó. El Lady Carnegie. Toda su fortuna se construyó sobre una cosa: definición de propósito, un propósito tan claro, tan completamente aceptado que cada acción alineada con cada decisión apuntaba a él. No hubo deriva, solo dirección. Contraste que con el hombre promedio. Duda, piensa demasiado. Espera sentirse listo. Retrasa las decisiones hasta que las circunstancias son perfectas. Nunca son, y en el retraso. El miedo echa raíces, la duda crece. El impulso muere, no dejes que este seas tú. Un hombre no puede permitirse vivir en tal vez. Un hombre debe elegir, y en el momento en que elijas, una fuerza despierta dentro de ti. Una fuerza que dice: esto es lo que soy ahora, y no hay vuelta atrás. Decir que en voz alta: decido rápido. Cambio lentamente solo cuando los hechos lo exigen. Actúo sin demora, no me desvío. Me muevo con final, quemo el puente detrás de mí. Quemar el puente no es poesía, es estrategia, mientras dejes un camino de retirada. El miedo susurrará en la oscuridad. Siempre puedes volver, pero una vez que decides. Una vez que cortas la cuerda, cierra la puerta y quita la salida. Desbloqueas el poder que solo la claridad puede dar. Déjame compartirte con lo que aprendí, años de y conversaciones con las mentes más poderosas de la Tierra. El miedo no puede dominar a un hombre que ha tomado una decisión. Puede golpear, puede susurrar, pero no puede entrar, porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto todas las mañanas. Ensayar tu identidad todos los días. 5V a comprometerte con tu misión. No dejes que la emoción dicte tus pasos. Deja que la decisión los dicte. Y cuando llega el sentimiento, la vacilación, la voz del viejo yo, el miedo al fracaso, interrumpirlo. Decir con certeza: ya lo he decidido. No me retiro. No entretengo miedo disfrazado de lógica. Y luego te mueves. Haces lo que dijiste que harías sin dilación. Porque cada vez que sigues adelante, cada vez que te mueves sin dudarlo, construyes una espina de acero dentro de ti. Te vuelves inquebrantable, y pronto el mundo no cuestionará tu certeza. Lo respetará, así que déjame preguntarte: ¿qué decisiones sigues evitando? ¿Qué puentes debes quemar? ¿Qué dirección debes comprometerte completamente sin permitir que la deriva regrese? Decide ahora, decide profundamente. Y a partir de este momento, deja que se muevan más rápido de lo que tu miedo. Así podría. Es como eliminas el miedo. No esperando, no esperando. No escondiéndote, sino decidiendo. Y caminando con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser. Ahora, a medida que nos acercamos más y más al final de este discurso, ya no es bienvenido en tu casa. Te ha robado el tiempo suficiente. Has susurrado vacilación en tus sueños. Sembrado duda en tus convicciones, y retrasado el hombre en el que naciste. Pero hoy termina. No perteneces al miedo. No eres su marioneta, no eres promedio.
No eres ordinario. No eres otro hombre a la deriva por la vida, esperando que las cosas mejoren. Eres el Kenstructor del pensamiento, el comandante de la acción, el maestro de la decisión. Y a partir de este día, no actuarás como si actuaras. Porque ya está, no estás esperando la fuerza. Lo estás instalando a diario. Cada hora con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa hablas. Cuando el mundo no está mirando. Deja morir la vieja voz, la voz que cuestionó. La voz que dudó. La voz que esperó el momento perfecto. Ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene lugar para el miedo. Camina con tranquila, habla con claridad. Y se mueve con convicción. Y cuando sube la resistencia, como lo hará, no te doblarás. Repetirás. Porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego. Porque la repetición es el Kenstructor de la identidad. Y este discurso, lo que acabas de absorber, no es entretenimiento, es tu plano. Es tu arquitectura de creencias. Es la estructura a la que vuelves a diario. Hasta que tu mente subconsciente no conoce la certeza otro ritmo. Debes volver a este mensaje una y otra vez, no una vez, no cuando te sientes débil, no cuando es conveniente, pero cada mañana, cada vez que el mundo se siente pesado, cada vez que el viejo yo intenta arañar su camino de regreso. Este discurso en voz alta, dices sus líneas, caminas su energía hasta que el miedo no es solo silenciado, sino olvidado. Hasta que el hombre que has estado en silencio en la noche, y el hombre que habla con sube la fe. Dilo ahora, el miedo ya no vive aquí. No pido permiso. Muevo con poder. No repito el miedo. Repito la fuerza hasta que se convierta en mi naturaleza. Esta es la última palabra, no porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo recién comienza. Ahora ve a caminar con fuego. Mueve la disciplina. Vive como el hombre que el miedo no puede tocar. Porque ese hombre ya es tú. Que se pregunten qué cambió. Que sientan tu silencio antes de hablar. Que sean testigos de lo que se convierte en la repetición. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto, eres el fuego. Eres el mando y ahora caminas como si estuviera hecho.